hemos llegado al final de otra conferencia magistral que en esta oportunidad nos ha dado con mucha claridad el ingeniero Raúl Mauro. Nosotros estamos diseñando este ciclo de conferencias porque tiene una secuencia lógica, de tal manera que nos ayude a estructurarnos y a prepararnos de manera académica. Hoy el mundo está supeditado a un constante cambio permanente y sobre todo de consolidación de las ideas y de las propuestas. Fuera del partido hay debates durísimos. Si nosotros no nos preparamos para ese debate duro, simplemente vamos a perder esa batalla ideológica. Hay tres características fundamentales que creo, a mi modesto entender, que un político debe de tener. Tres características fundamentales. La primera es tener una capacidad profesional, una preparación académica. El segundo, tener alta solvencia moral. Y la tercera, una profunda sensibilidad social. Estas tres características son importantes para ser un político de verdad. Y nosotros en el partido tenemos a dos grandes referentes, que si ustedes los analizan a los dos, tienen esas tres características fundamentales. Tanto el arquitecto Fernando Belaúnde Terry y el doctor Valentín Paniagua Corazao, si ustedes las analizan con mucha tranquilidad, van a encontrar esas tres características. Y es importante que nosotros, no solamente los que militamos en el partido, sino en general los ciudadanos y ciudadanas, deben tener esas características. ¿Por qué? Porque la política es un arte de gobernar. La política es un servicio. La política busca solucionar los grandes problemas de la sociedad. La política en su esencia, en definitiva, busca solucionar diversos problemas. Nosotros, como partido, cuando proyectamos nuestro plan de gobierno, nuestros ejes programáticos, buscan disminuir esa brecha entre la sociedad ideal que proyecta nuestra ideología y la sociedad real en la que encuentra esas diferencias. Cuando Fernando Belaúnde Terry y el mismo Valentín Paniagua Corazao proyectan, por ejemplo, el Plan Nacional de Vivienda, no es un plan caprichoso, es porque se detectó una brecha, un déficit. Cuando se proyectó el tema de los canales de irrigación, cuando se decía hay que teñir de verde la Arenal, cuando se habla de la electrificación, cuando se habla de la política educativa, cuando se habla de la política de comunicaciones, cuando se habla de la política vial. ¿Por qué surgen esos programas? Porque hay una diferencia, una brecha entre lo que es la sociedad ideal que nosotros proyectamos y esa sociedad real. Es por eso que es importante que entendamos que estas conferencias buscan ese objetivo. Por ejemplo, yo ayer he puesto en mi Facebook, no sé si ustedes lo han leído, que aquí hay muchos, yo los felicito, que quieren ser congresistas de la República. Pero una reflexión, vamos a esperar que llegue en diciembre de 2015 para recién lanzarnos a una candidatura. Y hay pintas ya de candidatos. ¿Por qué no empiezan desde hoy a trabajar de verdad en su candidatura? En la poca experiencia que tengo, yo siempre encuentro que las personas fracasan en política porque no tienen fe y convicción. Los grandes hombres que tenemos aquí en casa incluso, nos han enseñado la profunda convicción. Pero ojo, no basta decir, yo quiero ser congresista. No basta decir, yo quiero ser regidor. No basta decir, yo quiero ser presidente de la República. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar, proyectarnos. Ojo, los votos no están aquí en las cuatro paredes del partido. Los votos están afuera. Los millones de electores están afuera del partido. Por eso es importante que en nuestra propia jurisdicción nos conectemos con la problemática de nuestro pueblo. Pero no solamente conectarnos por hacernos una carga más, sino por buscar la solución.
que hacer. Hoy, por ejemplo, se ha hablado de la famosa ley Pulpín. Yo le soy sincero, yo me he quedado picón porque yo estaba para todo mi discurso. Y mi discurso era totalmente diferente, porque todo el mundo repetía lo mismo. Acá con el ingeniero habíamos diseñado una propuesta totalmente diferente. ¿Por qué? La propuesta era de que era necesario hacer notar ahora al pueblo peruano de la alianza tácita que existe entre el fujimorismo y el humanismo, el PPC, Solidaridad Nacional y el propio partido PRIS. Y curiosamente se presentan a la prensa como si fueran la oposición, cuando no son oposición. Antes de la ley Pulpín se aprobaron varias normas legislativas, como por ejemplo los beneficios tributarios para las grandes empresas, como la flexibilización de la UEFA, como la flexibilización del CIRA, como el tema de la flexibilización del tema tributario en toda su índole. Eso era necesario hacerlo notar ahora. Pero curiosamente, solamente el pueblo peruano, y en especial los jóvenes, reclamaron la última pata de todo un sistema que se había maquillado con lo que se llama la crisis económica de nuestro país. Entonces ahora era necesario hacer notar que la ley Pulpín simple y llanamente era la punta del iceberg. Y lamentablemente a alguien se le ocurrió decir que se pare el debate y que se vaya a votación. Y por eso que les digo, me quedé picón. Pero son gajes del oficio que hay en el Congreso de la República. Pero fíjense que en esta noche, cuando el ingeniero Mauro le hemos pedido, y gracias a su generosidad por haber aceptado la invitación, es que nos hable toda la que es la trayectoria de las escuelas económicas. Ahora acá dice, ¿en dónde nos ubicamos? Por ahí escuché un modelo económico. Nosotros a nuestra manera hemos creado un modelo económico que se llama el mestizaje de la economía. Y ahí está el reto de los economistas del partido, de hacer un modelo económico. Cuando aquí discutíamos en el partido por el 2003-2004 con el grupo ideológico en esta misma sala, con el profesor Jorge Díaz León, decíamos, ¿cuál debe ser el modelo económico? Nosotros tenemos que buscar un modelo que fomente la inversión, pero que compatibilice con los derechos fundamentales de las personas, de los trabajadores. Ahí viene el reto. ¿Cómo hacerlo? También aquí se ha dicho en esta noche que es importante que seamos creativos e inteligentes. Algo que de manera permanente debemos de cuestionar. La aplicación prácticamente dictatorial de las escuelas de Yale, de Chicago, de Barton y de Harvard. Oiga, somos realidades totalmente diferentes. ¿Qué pasa en Perú? Por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿cómo diseñarías un modelo económico? En primer lugar, ¿ustedes se han dado cuenta que en el Perú es un Perú de Perús? ¿Cuántos Perús ustedes pueden identificar? ¿Cómo cuáles? Hay uno que es rural específicamente, otro que es urbano, y dentro del urbano hay quienes están en la costa, están en la sierra, están allá. Podríamos decir que hay tres para generalizar. Por ejemplo, un Perú, el limeño. Lima es un Perú. El otro Perú son las capitales de departamento donde tiene algo parecido a lo que se aplica en Lima. Y el tercer Perú es el Perú rural. Ahí está el desafío. Buscar la coincidencia o la convergencia de estos tres Perú. Lo que pasa en Lima no es lo mismo que pasa en provincias. Por ejemplo, yo acabo de llegar, como les dije la semana pasada, que me iba a recorrer la provincia de Selendín, donde he dormido en la casa de los ronderos incluso, donde las necesidades, por supuesto, son diferentes a las de acá. ¿Aquí en qué estamos pensando? Aquí en Lima estamos pensando cómo ir al cine,
cómo mejorar nuestro transporte, pero allá no. Millones de peruanos están pensando cómo tener el agua potable. Millones de peruanos están pensando cómo tener una buena educación. Millones de peruanos están pensando cómo tener un centro médico adecuado. ¿Ustedes creen que es lógico que en pleno siglo XXI haya una alta mortalidad infantil, donde mujeres mueren dando a luz? Eso pasa en el Perú actualmente. Y sin embargo acá creemos que lo que ocurre en Lima y el Callao, vivimos en la panacea. Pues no, correligionarios. Volvamos a la realidad. El Perú está, lo que decía Basadre, desintegrado. El Perú sigue siendo la misma tara entre las provincias y la capital. La misma diferencia entre la costa, la sierra y la selva. Aunque le parezca mentira, seguimos todavía en esas taras. Y por lo tanto es importante que desarrollemos un modelo que vaya a confrontar este tema. Pues dicen que nuestro modelo económico es primario exportador de servicios. Pues sí, pues lamentablemente, mientras no desarrollemos la ciencia y la tecnología para darle valor añadido a nuestras actividades productivas, siempre seremos exportadores. Como ustedes verán, hay muchos temas que debemos de conversar. Yo no quiero tampoco mostrarle su confianza, ni tampoco la confianza de nuestro estimado expositor. Pero es bueno que nosotros pensemos de manera positiva. Reitero, aquellos que quieran ser candidatos al Congreso, empiecen a trabajar desde ahora. No esperen en el último momento. Aquellos que esperan en el último momento, simple y llanamente, no van a tener la capacidad, porque van a confrontarse con otras personas que tienen mucho dinero para hacer campaña política. ¿Cómo se come, digamos, como siempre les pregunto, un elefante? El elefante se come en pedacitos. No se come de manera brutal. Por tanto, usted tiene que empezar a trabajar desde ahora. Muchos se equivocan que para llegar al Congreso solamente hay que preocuparnos por la cifra, por el voto preferencial. El último que tiene que preocuparse es en el voto preferencial. Primer requisito, pasar la valla electoral. Segundo requisito, alcanzar la cifra repartidora en la jurisdicción, el cupo congresal. Y en tercero, recién el voto preferencial. ¿Pero qué ocurre en nuestro país? Ocurre que primero pensamos en el voto preferencial. Empiezan a poner su número, su fotografía. Yo conozco personas a nivel nacional que han sacado un voto preferencial altísimo. Incluso más que aquellas personas que llevan al Congreso. ¿Pero por qué no llegan al Congreso? Porque simplemente no alcanzaron la cifra repartidora. Por eso es importante que analicemos, que pensemos y meditemos cómo vamos a actuar. Igualito, yo hace unas semanas atrás di 4 nombres para que se empiecen a caminar para la presidencia de la República. Y abajo le dije, oiga, si quieren ser candidatos de la República, caminen por el Perú para movilizar el partido y también para poder entender la política nacional. Si no lo hacen, lamentablemente no van a entender una realidad nacional. Para la próxima semana estamos programando una charla que tiene que ver ya con la Constitución. Vamos a hacer la radiografía de la Constitución. Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua Corazao eran unos convencidos que la Constitución actual tiene que reformularse. Y nosotros creo que los que estamos aquí presentes y la militancia en un 90% a nivel nacional, por no decir 100%, también estamos en esa misma preocupación. No podemos seguir con una constitución hecha a imagen y semejanza de un dictador. No podemos seguir con una constitución que a imagen y semejanza solamente favorece el extractivismo, donde los recursos naturales solamente favorecen a un pequeño grupo de poder. Es importante democratizar los recursos naturales y por lo tanto ahí tenemos que
perfeccionarnos en el corazón del pueblo peruano. Sin ánimo de seguir extendiéndome, les agradezco por esta una vez más asistencia y esperamos la próxima semana